hoy día y ya van a empezar exámenes, así que tratamos de empezar puntualmente, no extendernos demasiado, a pesar de que hay mucho por decir, pero vamos a resumir lo importante. En esta cuarta clase nos toca ver la nefropatía por IgA. Hay que comentar algo que también dijimos en la primera clase, que si se dan cuenta ha sido muy importante para el marco de referencia del resto de clases que tenemos. La IgA es una glomerulonefritis primaria muy común en el mundo entero. Vimos que predominaba sobre todo en Asia y un poquito menos en Norteamérica y Europa, pero acá damos cifras un poco más exactas. Estamos hablando de que hay una incidencia de 25 por cada millón de habitantes por año. Y remarcamos esto de que es más común en Asia, pero no deja de estar presente en Norteamérica y Europa. Acá tenemos porcentajes de este tipo de glomerulopatía, donde en Estados Unidos es cerca de un 27%, en Brasil se reporta un porcentaje también elevado, o por lo menos representativo. Habíamos visto que en nuestra pequeña experiencia de un estudio que hizo una residente, de 47 biopsias, también 10 correspondían a la nefropatía por IgA, en segundo lugar, después de la nefritis lúpica. Pero acá lo remarcable es que en China la prevalencia es mucho mayor, un 54%, lo mismo que en Japón. Entonces, es una enfermedad que se presenta más en el continente asiático. Y respecto a la afectación dependiendo del género, en Asia tiene una afectación similar, es decir, tanto en varones como en mujeres, no hay una predominancia. En cambio, en Norteamérica, más bien es más frecuente en varones, en una relación de 3:1 con respecto a las mujeres. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Aproximadamente un tercio de los pacientes que tienen una proteinuria que no es en rango nefrótico, pero sí significativa, de más de 2 gramos por día, se ha visto que tiene ese porcentaje de progresión a falla renal en 10 años. Así que no es despreciable esta patología como causa de falla renal. Y un 25 a 40% de los pacientes con nefropatía por IgA comprobada por biopsia desarrollará una enfermedad renal irreversible a los 20 años desde el diagnóstico. ¿Quién corre más riesgo de que la enfermedad progrese? Pacientes que debutan o que se presentan en la clínica como un síndrome nefrótico con borramiento pedicelar difuso, es decir, un patrón que hemos dicho no inflamatorio, pero también esta enfermedad y mayormente se presenta como un patrón nefrítico, y en este caso con una de las glomerulonefritis más agresivas que hemos visto ayer, que son las glomerulonefritis rápidamente progresivas con formación de semilunas. Igualmente los pacientes que tienen una hematuria macroscópica sin faringítica, que hace referencia a la presencia casi simultánea de una hematuria en un cuadro de faringitis aguda. Igualmente, la hematuria microscópica asintomática con proteinuria puede ser un factor de riesgo de progresión de esta enfermedad. Un hipertenso que tiene además glomerulopatía por IgA también está en riesgo. Así que esto hay que tener en cuenta para poder definir a quién vamos a tratar y a quién no. ¿Cuál es la patogenia de la IgA? Esto pongo en grande porque es importante, es la clave y la característica distintiva, en este caso, de esta glomerulopatía, como hemos ido viendo de cada una, ¿no? Por inmunocomplejos, hemos visto, es decir, la glomerulonefritis crescéntica, que es el depósito de inmunocomplejos.
Acá, la nefropatía por IgA es una enfermedad inmunomediada que afecta a los glomérulos debido al depósito local de la inmunoglobulina A hipogalactosilada. Ese es el nudo del problema en esta nefropatía. ¿Y cómo es que se genera esta IgA anómala? Para ello hay que recordar que la mayor parte de la inmunoglobulina humana es producida por células plasmáticas que residen en el tejido linfoide asociado a las mucosas. Tiene esta abreviación de MALT, claro, por todo el término en inglés, pero esa es la abreviación. Y se identifican dos regiones principales que están implicadas en la formación de IgA y por ende de la nefropatía. El tejido linfoide asociado al intestino, que para que recordemos básicamente se centra en las placas de Peyer, y el tejido linfoide asociado a la nasofaringe, que se reduce al anillo de Waldeyer o de Waldeyer. ¿Cuál es la función principal de este tejido linfoide? Es la defensa contra patógenos ambientales y la inducción de inmunotolerancia, o sea que es parte de la respuesta inmune primaria. Dentro de ese tejido linfoide, que hemos visto que está a lo largo en la ubicación donde la hemos definido, ya sea en el anillo de Waldeyer o en las placas de Peyer, los antígenos son absorbidos por las células presentadoras de antígenos y que constituyen la primera línea de defensa contra la invasión microbiana. Estos antígenos son atrapados en la capa de moco y luego son excretados en las heces. Y para tenerlo de manera más gráfica, repetimos acá que en este tejido linfoide, los antígenos que se presentan ya sea por una alteración de la microbiota, por factores genéticos o por algunas infecciones, los antígenos son atrapados por las células dendríticas y son internalizados, ¿no?, para hacer una presentación a las células T, que ya hemos visto este mecanismo. Las células T van a activar a las células B vírgenes. Y estas células B vírgenes son las que tienen que sufrir un recambio de clase, es decir, que se van a convertir en las células B tipo inmunoglobulina A. Y son las que van a generar todo el fenómeno de respuesta inmune y de atrapamiento de los patógenos, pero que también conlleva un fenómeno inflamatorio y de destrucción si es que no es limitado. En todo este ciclo de cambio de clase de las células B vírgenes participan factores como algunas citocinas, por ejemplo, el factor activador de las células B, que se llama BAF, y un ligando inductor de la proliferación de las células B, que se conoce como APRIL. Estos son reguladores de la función de la supervivencia y la proliferación y el cambio de clase de las células IgA. Y esto está relacionado también con una galactosilación de estas células que luego se van a transformar en los anticuerpos IgA. Y es precisamente este fenómeno de galactosilación de la IgA que se altera en la nefropatía por IgA y que está determinada en parte por polimorfismos, ¿no? Es un fenómeno de predisposición genética también, con alteraciones en la participación de estas enzimas que van a galactosilar a la inmunoglobulina A. Entonces, estos distintos polimorfismos, estas variantes genéticas,
que ya han sido estudiadas e identificadas son las que conducen a diferentes grados de galactosilación. Esta galactosilación, que es como el cambio ¿no? de patrón de las inmunoglobulinas, que permiten ese viraje de ser una IgG o una IgM a una IgA, y por fenómenos microambientales, tisulares y factores predisponentes, incluso la alteración de la microbiota, con la participación de estos factores reguladores que hemos comentado, son los que determinan que la inmunoglobulina A sufra este defecto en la galactosilación. Y entonces esta inmunoglobulina deficientemente galactosilada es la que va a determinar la patogenia de la nefropatía por IgA. Se ha planteado una hipótesis de los 4 hits o golpes, donde el primer hit es precisamente este detalle de una IgA pobremente glicosilada, ya hemos visto, por alteraciones y por participación de algunos factores solubles. Ese es el primer paso. Entonces, al ser una inmunoglobulina prácticamente anormal, esto determina la producción de anticuerpos contra esa sustancia, y se producen, por supuesto, los inmunocomplejos. Entonces, siempre hemos estado viendo que hay alteración de autoinmunidad porque dentro de la misma naturaleza, de la economía del organismo, se van identificando autoanticuerpos por diferentes mecanismos. En este caso, por una falla en la galactosilación de la IgA, que va a convertirse en un agente extraño para el organismo, y ello va a determinar la formación de anticuerpos y por ende la unión de antígeno-anticuerpo y formación de inmunocomplejos. Entonces estos inmunocomplejos se depositan en el mesangio y producen ya toda la cascada de la respuesta inmune primaria y secundaria que hemos revisado y que se reproduce con particularidades, como habíamos dicho, en cada una de las patologías que estamos revisando. Entonces, estos inmunocomplejos contra esta IgA pobremente galactosilada va a desencadenar la activación de las células mesangiales, las citoquinas, el sistema del complemento y por ende el daño glomerular y la fibrosis. Entonces, acá de una manera más, un poquito más esquemática, más bonita, vemos que cualquier efecto externo, cualquier inmunopatógeno produce esta primera oleada o primer golpe, donde hay un incremento de estas inmunoglobulinas que no se han galactosilado bien, hay una deficiencia, y ello va a producir, va a determinar la producción de anticuerpos contra este tipo de inmunoglobulinas. Ambas van a reaccionar, se depositan y van a activar todo el fenómeno de la respuesta inmune, que incluye a la respuesta inmune adaptativa, a la respuesta inmune innata y al sistema del complemento, lo que va a derivar en un daño glomerular. Entonces, aquí para una vez más ir fijando las ideas, los factores predisponentes son estos, ¿no? Son estos factores que participan en ese fenómeno de cambio de clase de la inmunoglobulina, y son ellos los que, si también están alterados, van a promover la formación de células plasmáticas productoras de una inmunoglobulina A deficiente en galactosa en la mucosa. También la presencia de alteraciones en la composición del microbioma intestinal, que es otro actor que está cobrando mucho interés o está siendo mejor estudiado, y participa también, como han estado viendo, como cofactor en todo el fenómeno patogénico de estas enfermedades inmunomediadas. Entonces hay que tomar en cuenta, porque este también es un punto importante en la nefropatía por IgA, que existe una asociación estrecha entre inflamación de las mucosas y los episodios de nefritis por IgA. Esta relación
este eje intestino-riñón cobra mucha importancia como marcador de la patogenia de esta enfermedad. Y la presentación clásica te da en un adulto joven, varón, que muestra un cuadro de hematuria macroscópica 1 a 2 días después de haber tenido una infección respiratoria o un cuadro gastrointestinal. Así que aquí encontramos una nueva relación importante que hay que tomar en cuenta para, sobre todo, cuando estamos frente a la sospecha de una nefropatía por IgA. El eje intestino, el eje vía respiratoria alta y el riñón. Entonces, si nos fijamos ahora cuál es el cuadro clínico de la nefropatía, vemos que es muy variable, aunque casi siempre, como hemos estado viendo también, la presentación va a involucrar el hallazgo de hematuria microscópica con o sin proteinuria. Esto para definir junto con otros hallazgos, si es un patrón nefrítico o nefrótico. También puede haber una hematuria macroscópica asociada a infecciones mucosas, esa relación que hemos dicho, ¿no? Muy estrecha entre infecciones respiratorias y la aparición de hematuria macroscópica. También la nefropatía por IgA en un patrón nefrítico puede condicionar disminución de la función renal e incluso hemos visto que puede presentarse bajo el patrón de una vasculitis por IgA, condicionando una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Hay formas secundarias, es decir, desencadenadas por otro tipo de fenómenos, de enfermedades, normalmente asociadas a infecciones ya sea por el estafilococo aureus, en caso de alcoholismo, de enfermedad celíaca, de enfermedad inflamatoria, intestinal. Entonces, estas formas secundarias hay que también tomarlas en cuenta cuando estamos frente a un paciente con sospecha de nefropatía por IgA, porque el tratamiento obviamente se va a reducir al manejo de la causa primaria, ¿no? Porque la IgA se manifiesta como una complicación de esta enfermedad sistémica y es esa la que hay que tratar. Entonces, una vez que tenemos una sospecha de IgA clínica, seguro que tendremos que practicar una biopsia, porque en este caso particular, el diagnóstico de nefropatía por IgA se hace a través de la biopsia, a diferencia de, por ejemplo, la nefropatía lúpica, que podemos tener un diagnóstico clínico, aunque siempre vamos a recurrir, o en la mayor parte de los casos, a la biopsia. En este caso, la detección y el nombre categórico o la clasificación de una nefropatía por IgA se hace a través de la biopsia. Y como ya habíamos comentado antes, es importante el ir consensuando, el ir uniformando cómo se van a prescribir, cómo se van a plasmar los informes de los nefropatólogos en este tipo de patologías. En el caso de la nefropatía por IgA, han habido varios intentos de clasificación, pero una de las que está todavía vigente con algunas modificaciones es la clasificación de Oxford, donde se toman una serie de hallazgos y se resumen en el acrónimo MEST-C. Entonces, la M hace mención a la hipercelularidad mesangial que se puede encontrar en esta patología, definiéndola como la presencia de más de 4 células mesangiales en cualquier área que ha sido tomada en la biopsia. Y también tiene su clasificación en base a la mayor o menor presencia de ellas para darle un puntaje que nos va a permitir definir qué tan intenso o qué tan serio es este hallazgo de hipercelularidad mesangial. En la
en la hipercelularidad endocapilar, que es otro hallazgo que tiene que ver es en base a un incremento en el número de células en el lumen, ¿no? O sea que es una hipercelularidad intracapilar. Lo mismo, tiene una clasificación en orden de frecuencia que va del 0 al 1. La glomerulosclerosis, la presencia de esclerosis segmentaria, es también otro de los hallazgos que se tienen que informar para poder realizar la clasificación y que tiene que ver con esta adhesión, ¿no? Ya fenómenos de fibrosis que van a alterar al glomérulo. Igualmente con una clasificación que va de S a 1. La atrofia, que también es importante y es pronóstica, se puede cuantificar y se habla de un valor que no es muy grande, de 0 a 25%, hasta una fibrosis, una atrofia que puede ser del más del 50%. Entonces, estos dos hacen nuevamente mención al famoso IFTA, ¿no? Que es la atrofia tubular y la fibrosis, que son muy importantes para el pronóstico. La presencia de semilunas, que no es infrecuente, tampoco es la más frecuente en presentar este tipo de semilunas, pero puede hallarse y obviamente el pronóstico se ensombrece. Esta clasificación fue tomada de una corte que estudiaron en muchos pacientes que tenían un cierto grado de proteinuria y un compromiso renal. Entonces, en base a esto es que en la biopsia se informa como MEST tanto, ¿no? Y ponen en la M si es 1 o es 0, ponen en la E si es 0, 1, y nosotros tenemos que ir viendo el resultado de la unión de esta clasificación, de estos diferentes fenotipos, y poder ver en función de ello cómo vamos a tratar al paciente. Y acá es una visión más o menos en la microscopía óptica de los cambios mesangiales, que no son muy notorios en la M0, pero ya se ve un poquito más intenso en M1. Luego tenemos en la cuestión de la proliferación endocapilar, que no es tan evidente en E0, pero sí ya el acúmulo de estas células en E1. Aquí S, hablamos de la esclerosis, ¿no? De la esclerosis que con diferentes tinciones se van haciendo evidentes, y obviamente eso los nefropatólogos lo identifican y nos van clasificando con estos hallazgos. Aquí tenemos la presencia de semilunas, que ayer las hemos visto, que pueden estar presentes, y ya acá también puede haber la esclerosis, ¿no? Entonces, esto es gráficamente lo que se informa a través de este score de clasificación. Y la inmunofluorescencia, que también es muy importante, muy, muy importante en todas las glomerulopatías, y por suerte ya contamos con ella. Lo llamativo y lo que nos define la nefropatía por IgA es precisamente el depósito de este tipo de anticuerpo, que sabemos que está hipogalactosilada, y puede acompañarse de grados variables de IgM. Puede haber también algo de complemento en 90%, pero no hay un C1Q, que por ejemplo es más característico de la nefritis lúpica. Entonces, también la marcación por la inmunofluorescencia de la presencia del tipo de anticuerpos que se encuentran, de los complejos inmunes, nos puede orientar hacia qué tipo de lesión estamos encontrando. Pero en este caso, importante la presencia de IgA para hablar de la nefropatía actual. Entonces, para recordar nuevamente que la biopsia renal es el medio por el que tenemos que hacer el diagnóstico de una nefropatía por IgA, donde obviamente el depósito dominante o codominante va a ser la IgA. Es decir, que no solo se va a encontrar la IgA,
pero es el depósito predominante que se puede acompañar, como hemos visto, ya sea de depósito de IgG, de IgM o incluso de C3, pero improbablemente de C1Q. Y aquí tenemos el MEST score, que, donde nos van a informar lo que ya hemos visto, si hay una proliferación mesangial, si hay una proliferación endocapilar, si hay esclerosis, si hay fibrosis tubular o intersticial y la presencia de semílulas. Entonces, en base a todo lo que tengamos en los hallazgos de la histopatología, vamos a poder clasificar nuestra nefropatía por IgA como primaria, pensando siempre en que tenemos que descartar causas secundarias para tomar algún tratamiento, porque en la primaria es que se hace algún tratamiento, en la secundaria es el tratamiento de la causa de base. ¿Cuáles son estas causas secundarias? Una vez más, para recordar que tenemos que descartar enfermedades gastrointestinales y hepáticas que pueden generar alteración renal con depósito de IgA, como ya hemos visto, la enfermedad inflamatoria sobre todo, las infecciones, la hepatitis B, C, H y B, incluso la tuberculosis o la lepra, pueden generar depósitos de IgA en el riñón. Las enfermedades autoinmunes como la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, las neoplasias también se pueden asociar a depósitos de IgA. O incluso las enfermedades del aparato respiratorio como la sarcoidosis, la hemosiderosis, la fibrosis quística. Entonces, no hay que olvidar nunca el pensar en causas secundarias cuando estamos frente a esta patología. Y si hemos descartado las causas primarias, lo que se quiere en una nefropatía por IgA primaria es hacer algún tipo de predicción de cómo le va a ir a un paciente que tiene esta enfermedad en base a una serie de hallazgos. Y lo lindo es que ya han puesto esto en una aplicación, ¿no?, que se llama la herramienta de predicción de la IgA, pero obviamente en un paciente biopsiado. Entonces esto está libre, por ejemplo, en el QX Calculate, y si estamos frente a un paciente con la nefropatía por IgA, abrimos esta aplicación y vamos a ir respondiendo las preguntas respecto a los hallazgos en la biopsia y a otros parámetros clínicos. Entonces, este es un ejemplo de un paciente X, donde se ha hecho precisamente ese ejercicio de poder vaciar los datos a esta aplicación, y lo que nos muestra en base a la suma de puntaje que se le da a cada ítem es el riesgo de progresión que tiene el paciente hacia la falla renal, ¿no? Y acá, en este caso, habiendo vaciado todo esto en un paciente que tenía un M de 1, una E de 1 y una esclerosis de 1, más otras situaciones, o que tenía una función renal normal, pero que estaba hipertenso, con una proteinuria no muy intensa, pero mayor de 500 miligramos. Su riesgo de declinar la tasa de filtrado glomerular al 50% y de progresar a enfermedad renal, es de 4.2 años después de haberse, a los 4 años después de haberse realizado la biopsia, es un 88%, o sea que no es demasiado. Y acá incluso en esta aplicación nos dan la opción de definir cuál es el tiempo de evolución que queremos que nos calcule. En este caso no parece muy alto el que decline su función renal en un 50% renal, en un 50% de la tasa de filtrado glomerular a los 4 o 5 años. No es muy elevado, pero hay otros que sí pueden generar mayor riesgo. Entonces, con esto definimos la urgencia del tratamiento y la agresividad del mismo. ¿Y qué es lo primero que se tiene que hacer en la nefropatía por IgA? Clásicamente, lo primero que se recomienda, porque pensamos que
esta enfermedad no era tan dañina, pero ahora ya se ha visto que no es para nada benigna. Entonces, siempre arranca con las medidas nefroprotectoras, ¿no? Y estas medidas nefroprotectoras incluyen un estilo de vida saludable, como hemos visto en otras. También estas son medidas que se pueden aplicar a cualquier glomerulopatía, solo que acá se hace hincapié porque la medicación inmunosupresora no es la que marca la diferencia, sino estas medidas nefroprotectoras, es decir, bajar de peso, tener una dieta baja en sodio también, evitar las proteínas animales, no fumar, hacer ejercicio de manera regular y procurar mantener una presión menor a 130/80. La medicación que se puede plantear en estos pacientes nefroprotectora es los inhibidores del sistema renina-angiotensina, que son pilar fundamental para casi todas las glomerulopatías, sobre todo cuando el paciente tiene un grado de proteinuria que no es muy grande, pero ya supera los 500 miligramos, independientemente de la tensión, de la presión arterial, ¿no? Hablamos de la inhibición del sistema renina-angiotensina, no solo con el fin de disminuir la presión arterial, que sí lo hace, pero en este caso es para disminuir la proteinuria y evitar la progresión de la fibrosis. Ya se han incorporado con fuerza, todos lo sabemos, los inhibidores de SGLT2, que son antiproteinúricos, que son que facilitan la eliminación de la glucosa y del sodio, y que está demostrado ya por varios estudios que asociarlo después de que el paciente esté con un inhibidor del sistema renina-angiotensina es válido como nefroprotección. La tendencia general en las glomerulopatías es la asociación de estos medicamentos, de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, de los SGLT2 y también los antagonistas mineralocorticoides. No parece haber mucha data en la nefropatía por IgA, pero eso es cuestión de tiempo y seguramente también van a ser una herramienta que va a poderse implementar, que va a poderse aplicar en la nefropatía por IgA. Hay otros medicamentos, como el antagonista del receptor de endotelina, que incluso se plantea como una alternativa diagnóstica, sobre todo cuando hay problemas para aplicar los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Ya hay estudios al respecto. Uno de ellos es ¿no? Con el sparsentan, que es una buena opción en pacientes que tienen nefropatía por IgA. Lo mismo aquí, para recordar que un pilar fundamental en el tratamiento de la nefropatía es optimizar los cuidados de soporte, ¿no? Acá son un poco más explícitos, hablando de la dieta reducida en sodio para evitar, para disminuir el sodio en orina. También la dieta baja en sal, ya dando algunos valores, menos de 2 gramos. Otra cosa importante, esto es lo de cesar en el tabaquismo y también evitar la automedicación. En nuestro medio han visto que es de tan libre venta algunos de los medicamentos y ellos son los antiinflamatorios en la farmacia, que hay muchos pacientes que van y se hacen recetar por las farmacéuticas directamente. Entonces hay que tener cuidado con eso, educar a nuestros pacientes que no pueden automedicarse cuando tienen un problema glomerular y que mucho más compromete la función renal. Y hay que reevaluar a estos pacientes a los 3 o 6 meses una vez que hemos iniciado el tratamiento conservador general nefroprotector. Es claro que uno de los objetivos y que siempre marca el pronóstico en muchas de las glomerulopatías
es la reducción de la proteinuria. Por eso todos los esfuerzos están orientados a controlar, entre otras cosas, este marcador, ¿no? Porque acá se ha visto que a menor proteinuria que mantenga un paciente en el tiempo, eso le permite una mejor sobrevida. En esta gráfica eso es lo que muestran, diferentes grados de proteinuria y la sobrevida en la vertical. Entonces así vemos que aquellos que tienen una proteinuria menor a 300 gramos, su sobrevida es bastante aceptable. La situación se complica un poco cuando ya el paciente está con una proteinuria de 1 gramo, donde su sobrevida empieza a verse comprometida. Ni qué decir cuando el paciente tiene ya 2 o 3 gramos o cuando se encuentra en un rango nefrótico. Entonces la proteinuria sigue siendo un marcador pronóstico de la glomerulopatía por IgA, y reducirla es un objetivo para mejorar la sobrevida a largo plazo, el pronóstico. Este es el sparsentan que les había comentado, que es un medicamento que se puede plantear como tratamiento porque es un antagonista del receptor de la endotelina y del receptor de la angiotensina 2 tipo 1, y que están sobre reguladas en la nefropatía por IgA, entonces pueden incrementar el daño glomerular. Por eso se han hecho varios estudios, entre ellos el estudio PROTECT, con un buen número de pacientes, donde han comparado el uso de los ARA2 con este Sparsentan por día. Y han hecho un análisis interno a las 36 semanas, donde se ha visto que el Sparsentan ha tenido un muy buen efecto, un impacto significativo en la reducción de la proteinuria, ¿no? Incluso mejor que de los ARA. Entonces, acá se ha llegado a la conclusión de que puede ser una primera medicación no inmunosupresora en recibir la aprobación para el uso de la nefropatía por IgA con alto riesgo de progresión. Ya está posicionado el Sparsentan como una droga para el manejo de la IgA cuando hay un riesgo de progresión, que lo hemos definido por la biopsia y por esas aplicaciones que tenemos, esos scores. Cuando el paciente, a pesar de que está a full con el tratamiento general, ¿no? con la modificación de los estilos de vida y está cumpliendo todo lo que le hemos dicho, ha dejado de fumar, está con una dieta hiposódica, está haciendo ejercicio y se le ha dado ya tiene una buena inhibición del RAS, logrando una presión de menos 120 sobre 80 o 130, pero si aún así en una reevaluación a las 4 u 8 semanas o a los 3 meses, este paciente continúa con la proteinuria mayor a medio gramo, entonces aquí recomiendan como que en un segundo paso, ¿no? Estamos hablando de guías, recomiendan que se debería añadir el SGLT2. Entonces, lo recomendable no es iniciar con el SGLT2 sin que primero el paciente se encuentre recibiendo un inhibidor del sistema renina-angiotensina, ¿no? Entonces, no es primero dar SGLT2 sin tener un inhibidor de tipo losartán. Entonces, ellos incluso así lo ponen como en pasos, ¿no? Primero damos un inhibidor del RAS, si no responde junto con las medidas higiénico-dietéticas, entonces añadir un SGLT2. Si aún así ya con estos 3 pilares de tratamiento, con estas 3 sugerencias de tratamiento, la proteinuria se mantiene mayor a 700 o 1 gramo luego de 3 meses, entonces lo que sugieren las guías es que habría que enrolarlo en
ensayos clínicos. Se están dando muchísimos ensayos clínicos. Uno de ellos hemos visto que es con el sparsentan, aunque ya lo han aprobado en gran parte, pero hay algunos otros que vamos a comentar rapidito y tendríamos que pensar en pedir ayuda, ¿no? Para que se pueda plantear otro tratamiento. Muchos de ellos están todavía en fase de ensayo. Pero si en nuestro medio es muy difícil que hagamos eso, si no es posible, entonces hay que valorar cómo está la función renal. Si la tasa de filtrado glomerular ha disminuido y está en menos de 30, al parecer ya darle algo más a este paciente porque ya el daño irreversible o el daño probablemente por fibrosis y por esclerosis es grande, no nos queda más que seguir con el tratamiento de soporte y empezar a prepararlo para la diálisis, ¿no? Pero si la tasa de filtrado glomerular es mayor a 30, es decir, que un paciente todavía tiene una función residual, se puede plantear eventualmente, aunque no tenemos mucha extrapolación a nuestra población, la hidroxicloroquina, porque eso lo han hecho allá donde tienen mucha nefropatía por IgA, en la población china, o, como ya se había comentado, este inhibidor del sistema renina-angiotensina podría ser suspendido y reemplazado por el sparsentan, que es este inhibidor de la endotelina. O, finalmente, se puede utilizar esta budesonida que actúa a nivel del intestino, ¿no? Que ahorita vamos a ver cómo la fisiopatogenia de la nefropatía por IgA se concentra en el intestino, porque es ahí donde se produce el antígeno que va a desencadenar todo el fenómeno inmune. Entonces ahora se puede optar, y está en estudio, el atacar la causa misma de la nefropatía, que es a nivel del tejido linfoide. También se puede plantear los corticoides sistémicos, que es lo que usamos nosotros acá, ¿no? Acá, si no nos va bien con todo esto, la hidroxicloroquina es una opción, el sparsentan no lo tenemos acá, pero sí los corticoides, que se podrían utilizar en una dosis siempre reducida. Y han visto que la tendencia actual ya no es a dar dosis enormes ni por mucho tiempo de corticoides en ninguna de las patologías. Siempre iniciar con una dosis que estamos prácticamente a la mitad, porque ustedes saben que la dosis estándar era de 1 miligramo kilo peso. Entonces ahora casi todos recomiendan empezar con dosis a la mitad de la habitual. El micofenolato mofetilo está probado de algún modo en los chinos, en esta raza, pero nosotros no tenemos mucha evidencia, aunque es una opción. Los japoneses, la etnia japonesa o los del continente asiático, utilizan mucho la tonsilectomía para el manejo de la IgA, porque bueno, ellos han decidido que esa podría ser una opción por la gran prevalencia que tienen, pero por supuesto es difícil que nosotros acá planteemos esa posibilidad terapéutica porque no hay estudios, ¿no? Así que es muy importante saber la raza del paciente cuando tiene un diagnóstico de nefropatía por IgA. Y entonces, ¿cuál es el viraje que está dando este tratamiento a la IgA, de la IgA? Las opciones están en repensar nuestro enfoque y priorizar las terapias dirigidas a la inmunopatogenia. Entonces, ese es el cambio de paradigma en este caso para la IgA, no tanto inmunosuprimir con lo que fuera, sino tratar de identificar, y de hecho ya está identificada, la causa primigenia, la primera y la más importante del desarrollo de esta enfermedad para ir a atacar allá mismo. Entonces, hay que evitar la pérdida de nefronas, y para ello hay que reducir las formas patogénicas de la IgA
que son las que van a determinar la formación de anticuerpos. Y uno de ellos es el NEFECOM, que también tiene esa actividad a nivel de donde se genera la inmunoglobulina A hipogalactosilada. También los glucocorticoides son una opción, no son la mejor, pero están ahí. Y también hay que considerar el proceso genético que puede estar involucrado en la nefropatía por IgA, que predispone a una presión arterial elevada. Hay que tratar de disminuir todo lo que genera hiperfiltración, el proceso de cuidar el riesgo cardiovascular también es muy importante. Y entre medios se están sumando estos medicamentos dirigidos a la causa patogénica, ¿no? El iptacopan, el atrasentan, o sea, que son estos nuevos que obviamente iremos sabiendo de ellos con más calma, pero ese es el nuevo paradigma del tratamiento de la nefropatía por IgA, un tratamiento dirigido a la inmunopatogénesis. Y aquí lo vemos de manera más sistemática, más gráfica, incluso considerando los cuatro golpes que hemos visto que participan en la inmunopatogenia, y en cada uno de ellos se pueden emplear medicamentos para evitar su progresión, ¿no? Porque aquí era la formación de la hipogalactosilada, donde el intervenir en las sustancias que la modulan y que determinan esa alteración, como son estos factores APRIL y BAFF, utilizando este tipo de medicamentos, puede tener un muy buen rédito a la hora de tratar la nefropatía por IgA. Ni qué decir en el HIP2, donde ya se van a formar los antígenos anticuerpos. Aquí todavía el micofenolato tiene su funcionalidad. Estos inmunocomplejos en el HIP3 que sabemos se van a ir a depositar, y acá lo que recomiendan es mantener la nefroprotección y utilizar estos antagonistas de la endotelita. Finalmente, en el HIT4, donde ya va a haber activación de toda la respuesta inmune, que tiene que ver con la adaptativa, con la generación del complemento. Entonces, ir a atacar precisamente y de manera muy puntual estos fenómenos, estos procesos con medicamentos que se están descubriendo. Entonces, ese tratamiento puntual dirigido específicamente hacia los elementos patogénicos es lo que está marcando el tratamiento de la nefropatía por IgA y de muchas de las nefropatías, porque se están descubriendo por tantos estudios que se están haciendo a nivel molecular y genético, que atacando el punto primordial, el punto nodal de la patogenia, se pueden controlar. Entonces, nuevamente terminamos diciendo que es un tratamiento individualizado en el fondo, ¿no? Tenemos mucho conocimiento, pero ya después, al final, nos queda siempre sentarnos al frente de nuestro paciente, considerar todo su entorno, todas sus características, la raza en este caso, en la nefropatía por IgA es muy importante, no es lo mismo tratar a una persona que viene de la China o a un americano o a un europeo, y ni qué decir a un latino. La edad también, en qué grado de compromiso renal se encuentra, si es un paciente que tiene ya comorbilidades como la osteoporosis, donde darle corticoides va a ser bastante contraproducente, cómo está la presión arterial, el colesterol, si fuma o no, comorbilidades como son la diabetes mellitus, si es un paciente obeso, si tiene enfermedades psiquiátricas, y por supuesto las características histológicas, porque ya hemos dicho que el score MEST-C nos va a favorecer el hecho de poder contar con un pronóstico. Entonces se trata de un tratamiento individualizado sin dejar el bagaje que arrastramos de muchos años, ¿no? Centrado en el paciente con sus factores de riesgo, pero ahora sumándose lo que son la terapia dirigida contra medicamentos
que van a atacar la inmunopatogenia específica y también eso es lo importante, ¿no? Acá, bueno, no dice muy claramente, pero esa es la idea, que a todo esto, medidas generales que las hemos visto muy bien, sumamos medicamentos que van a atacar los puntos de generación de la enfermedad. Listo. Entonces, eso es lo de la nefropatía por IgA, recordándoles que cada vez más se va sumando conocimiento a toda patología. Cada año se están publicando, y creo que en estos últimos 5 años que ya les he dicho, hay una explosión de estudios y de análisis que están potenciando, están evolucionando el entendimiento de cada una de las numeropatías y nos están permitiendo pensar en tratamientos más óptimos. ¿En qué tiempo llegarán a Bolivia? Por supuesto, eso ya escapa de nuestro alcance, eso va a tardar mucho, pero hay que mantenernos al tanto para, en cuanto arriben, pues poderlos manejar de modo adecuado y poderlos aplicar en bien de los pacientes. Listo, chicos, eso es todo en esta 4ª clase. Mañana nos tocaría la 5ª, ¿ok? ¿Alguien? Sí, adelante. ¿Quién quiere hablar? Buenas noches, doctora. Hola. Yo tengo una pregunta. En caso de que la paciente esté tomando lo que es la SGLT2, ¿qué tipo de dieta tendría que llevar o consumir? Bueno, no podría decirte que los SGLT2 condicionan una dieta especial, ¿no? Pero se supone que cuando tú vas a dar un SGLT2, en una paciente ya debe estar en un régimen dietético, ¿no? Como un primer paso, al ser una paciente con glomerulopatía, entonces tendría que estar en una dieta que sea con poca sal, que no sea muy rica en proteínas animales, pero así específicamente porque toma ese LGT2 y que cumpla alguna dieta, realmente no te podría decir porque no he prestado atención a eso, no, que yo sepa, no necesitan una dieta especial, pero sí hay que tener mucho cuidado con los SGLT2 y SGLT2 que tienen sus efectos, ¿no? Por ejemplo, producen esa glucosuria importante y hay que ver si es que no van a desarrollar infecciones. Igualmente los ISLGT2 hay que tener cuidado en pacientes que están con alguna situación de descompensación, si están con fenómenos infecciosos, para ver si eventualmente se los suspende. Pero una dieta específica, no sé si tú has leído al respecto, pero yo creería que no es por ahí la relación, sino es la dieta para un paciente con problema de glomerulopatía, al cual además se le añade la terapia de ISLGT2 para disminuir la proteinuria. Está bien, doctora, pero tenía una duda más, doctora, Sí, perdón. Dale. Ya que estos son medicamentos que ayudan a reducir los niveles de azúcar, entonces, ¿tendría que consumir azúcar o no? Esa era también mi Ok. curiosidad. Bueno, claro, en principio ellos han sido como, han sido medicamentos para bajar el azúcar, ¿no? Han marcado un boom en los pacientes diabéticos y luego se ha extendido a los pacientes no diabéticos. Mira, en los pacientes no diabéticos no se ha demostrado que produzcan hipoglicemia, pero sí lo que hacemos es recomendarlo de tomar después de un alimento, pero no se ha demostrado que los pacientes no diabéticos hagan hipoglicemia. En los pacientes diabéticos hay que tener cuidado cuando están recibiendo otros medicamentos, porque no es un hipoglicemiante así tan poderoso, pero si, por ejemplo, estaría aplicándose insulina el paciente diabético, sí se recomienda estar atentos para eventualmente disminuir la dosis de los otros medicamentos, de la insulina, de la metformina. Pero en los pacientes no diabéticos no es una complicación mayor la hipoglicemia, pero mejor darlo después de la comida. Está bien, gracias, doctora. Listo. Bueno, qué bien, participaron. Gracias, chicos. Entonces mañana nos vemos. Hasta luego. Está bien, doctora, gracias.
Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego.